Y si sale bien, qué trampa tremenda, ¿eh? No hay modo de que esto salga bien. Aunque la inflación sea del 3%, aunque el dólar se planche, los salarios alcanzan cada vez menos, la salud está en crisis, la educación está en crisis. Están prohibiendo libros en escuelas secundarias, libros, literatura. No se vuelve de eso. Es increíble que exista un debate sobre eso. Empecemos a hacernos preguntas que vayan más allá de dónde nos paramos, porque hay muchas cosas en juego. Tensionar los instrumentos que tiene la democracia para que no haya sesiones, para que no haya debates, para que el Congreso funcione a medias. Permitir las privatizaciones que fueron sacadas de la ley Bases y que entren por la ventana por un decreto que no era urgente ni necesario y que no termina de discutirse en el Congreso. Se ve la hilacha, mucho humo en los debates y poca acción. Empezaron ya las primeras privatizaciones del gobierno. IMSA es una empresa que hace trabajos para Yacyretá, para YPF, para otras petroleras que operan en Vaca Muerta y también para grandes compañías a nivel local e internacional. De acuerdo con lo que plantean desde el Ministerio de Economía, la empresa es deficitaria y punto. La compró ARC Energy, una empresa norteamericana. Para ellos, IMSA es clave porque produce tecnología y equipamiento de generación hidroeléctrica y hasta componentes nucleares. IMSA tiene más de 700 trabajadores calificados con un capital humano de altísima formación. Es una empresa única en América Latina y solo tiene 5 competidores, 5 en todo el mundo. ¿Qué pasó? Cuento cortito. Desde 2014 se encontraba en crisis porque fracasó un intento de internacionalización en Brasil. En 2021, el gobierno nacional y el de la provincia de Mendoza deciden salvar la empresa a través de mecanismos de mercado, sin recurrir a ningún tipo de expropiación para evitar la judicialización y que haya reclamos en el CIADI. Pusieron dinero público que capitalice la empresa y no que fuera destinado a pagos de deuda o a accionistas anteriores. De esto hace 3 años nada más. La empresa empieza a crecer, firman un contrato con la Armada de los Estados Unidos para la construcción de 2 grúas portuarias, que significó el regreso de la empresa al mercado internacional. Se creó un comité de auditoría presidido por el director representante de la provincia de Mendoza, opositor en ese momento al gobierno nacional, por lo que no hay nada trucho ni nada de eso, y se completó el proceso de canje de deuda de la empresa. Es más, la empresa volvió a invertir en investigación y desarrollo a partir de las firmas de convenios con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. También lo hizo en capacitación, equipamiento de oficina, máquinas para taller. Se creó una escuela de soldadura avanzada para calificar personal propio y de otras empresas. Y se conformó el nuevo Centro Tecnológico Metalúrgico en Cuyo, junto al INTI y a Asinmet. Se volvieron a realizar prácticas profesionales con egresados de facultades de ingeniería de la región. 3 años hace que empezó este proceso y el gobierno ya licitó y recibió la primera oferta para privatizar la compañía. El balance anual de 2023, que fue aprobado en mayo de 2024 por las nuevas autoridades de la empresa, destaca la mejora en la cantidad de contratos y de ingresos de la empresa, pero se privatiza igual. Venimos viendo desde hace ya bastante tiempo cómo escala también el conflicto en Aerolíneas Argentinas. La rentabilidad de Aerolíneas no es un problema. De hecho, la propia Auditoría General de la Nación en el informe del año pasado dice es razonable el nivel de costos, es razonable el nivel de ingresos que tiene Aerolíneas Argentinas. De hecho, Intercargo, que es un servicio de aeronave en tierra, da superávit en dólares enorme y también la quieren privatizar. Argentina es enorme y se abre el negocio para que cualquiera, sin averiguar los orígenes de los fondos, pueda tomar las rutas que quiera. Aerolíneas tiene 52 rutas que interconectan ciudades
sin pasar por Buenos Aires. Tiene 38 de Buenos Aires al resto del país y 21 son exclusivamente de aerolíneas, o sea, nadie quiere volar ahí. ¿Qué va a pasar con la conectividad de nuestro país? ¿Quién va a hacer convenio con el INCUCAI para llevar órganos y médicos para trasplantes, por ejemplo? La carga aérea es un sector donde Galperín ya está sacando cuentas y se está relamiendo. En Brasil, Mercado Libre tiene 6 aviones de Gol, el manejo de la carga de 6 aviones de Gol. El mantenimiento, la reparación y la operatividad que tiene Aerolíneas es la estructura metálica más importante de Sudamérica y está en el hangar de Ezeiza. ¿Por qué nadie se pregunta cuánto le sale Flybondi a los argentinos? Porque Flybondi vuela a lugares rentables y los que no son rentables, los municipios, las provincias, tienen que pagar, ¿eh? Ojo, San Juan pone $900.000 por mes para mantener conectividad. Mar del Plata pone plata por temporada y hasta la ciudad de Buenos Aires le pone $400.000 mensuales. Los recursos de Aerolíneas son auditados, son transparentes. En cambio, las empresas privadas son una caja negra. Los conflictos son cortinas de humo para tapar negocios. Vamos camino a un modelo que conocemos. Elon Musk se quedó con Silicon Valley. Hay que luchar contra ese sentido común, porque además tampoco entrega los resultados que promete. Los destinos de nuestras empresas nacionales y de nuestra soberanía están en manos de esta gente y vamos a tener que hacer más que esperar a que nos den los números. Es una trampa, no hay forma de que salga bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición de Tarea Fina por Abra, el canal de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que está cumpliendo 50 añitos, como todos ustedes saben. Pueden encontrarnos siempre en las redes de Abra, www.abratv.com.ar es nuestra plataforma, pero abra.unicen en todas nuestras redes nos pueden encontrar. Así que les damos la bienvenida. Y bienvenida, Sole, en este nuevo jueves de Tarea Fina. Qué bueno que te tengo cada jueves para que me adviertas de no quedarte con los titulares nada más, sobre todo. De eso se trata un poco el programa de cada jueves en Tarea Fina, y vamos a ir derecho a grandes titulares que hemos escuchado en esta semana y que, a mi entender, y esto me lo voy a atribuir, los medios carroñeros hicieron mecha con esto, realmente. Pero bueno, vamos a tratar de echar un poquito de luz y nos metemos de lleno en el primer tema, ¿te parece? ¿Cómo no? Bien, entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera entrevistada. Ella es Mirta Marina, directora de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires. Es formadora de docentes y autora de materiales educativos. Particularmente fue quien le dio el puntapié inicial al programa el que fuera en su momento, a partir del 2006 y de la sanción de la ley de ESI, de Educación Sexual Integral, por el 2006, al programa nacional, y que además fue el encargado de darle vida a los lineamientos curriculares y a los materiales que se empezaron a producir a partir de ese momento con características muy particulares. Por eso nos interesaba tener esta charla con ella en este día. Mirta, ¿estás por allí? Ahí está. Qué gusto, qué placer. Bienvenida. María y Soledad, te saludamos desde acá. Muchas gracias, María y Soledad. Agradecida yo.
María, bueno, toda esta semana estuvimos viendo un baile permanente de cuestionamientos errados a la ESI, a los materiales, yo creo en algún punto que el interés particular es mal señalar todo lo que se ha hecho en este tiempo, ¿no? Creo que el interés de algunos sectores pasa por allí. ¿Cómo lo viviste vos siendo parte gestora de todo este trayecto que desde el 2006 hasta ahora ha sido tan importante para las escuelas, para los docentes, para las docentes, para los pibes en las escuelas argentinas? Bueno, la verdad es que de los avances y retrocesos en cuanto a la historia de la ESI y la consolidación de derechos en nuestro país y los intentos de sectores más conservadores de hacernos retroceder, de hacernos volver a explicar lo que ya explicamos mucho, de volver a poner sobre el tapete las leyes, son frecuentes. No puedo decir que tengo estupor por esta avalancha de comentarios desinformados, nefastos, desinformantes, porque creo que más bien son desinformantes. Lo que sí hemos vivido con mucha preocupación es la virulencia, la Claro. violencia de estas expresiones, que nos preocupan, pero no para defender un gobernador, un ministro, una directora. Nos preocupan porque son una expresión de la violencia que circula o que se ejerce desde el Estado o desde los medios masivos de comunicación en relación a las iniciativas de políticas públicas que no hacen otra cosa que cumplir la ley y defender los derechos de las personas que habitamos en este país, ¿no? Y en esta provincia, en este caso. En este momento se ha llegado, bueno, a mi criterio, a un extremo de búsqueda, digamos, de censura, incluso de materiales. O sea, hoy estamos compartiendo, digamos, esta información, ¿no? Nosotros lo vemos no solamente a nivel nacional y provincial, sino incluso localmente. Acá, concejales de La Libertad Avanza también hicieron sus presentaciones en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, de Tandil, para pedir que se quiten de programas, de educación, libros, literatura. Es increíble, ¿no? Yo no entiendo esto de que las idas y vueltas respecto de las leyes en general suelen pasar todo el tiempo. Me parece que esto de quitar libros de las escuelas o pretender censurar libros es una cosa como muy grave, ¿no? Un paso un poco más allá. Sí, es grave y forma parte de esto que decíamos de la violencia, ¿no? Tiene poco que ver con la práctica de la democracia. Esto es lo que Claramente. nos preocupa. Además de, como decía, la desinformación, porque es como que en la misma bolsa se mete todo, se critica una de las colecciones que distribuye el Ministerio de Educación y se critican ciertos títulos y se ponen fotos de otros materiales. Yo quería traer un poco, si me permiten, Sí, de claro. claridad al respecto. Desde la Dirección General de Cultura y Educación, en una intención que todas las personas que conocen o han seguido un poquito la trayectoria de nuestro actual ministro, nuestro actual director general, Alberto Silioni, saben que él es una persona que pone mucho énfasis en la distribución de materiales a las escuelas, que pone mucho énfasis en la llegada de libros a las instituciones, a las bibliotecas, a las aulas, a los distintos espacios, libros de los más diversos. En este momento, desde nuestra dirección general, estamos con 3 colecciones distribuyéndolas en las escuelas de la provincia. Una de ellas, la primera, es Identidades Bonaerenses. Ahí hay más de 120 títulos de literatura, de novelas gráficas, de ensayos, de libros de texto, libros que van entre enseñar la filosofía a niñas y a niños hasta contar situaciones injustas de nuestro pasado reciente, hasta novelas premiadas que fueron escritas por autoras que podríamos decir ya canonizadas, que nadie Sí, claro. discute,
que han sido traducidas a decenas de idiomas. Bueno, esta colección, Identidades Bonaerenses, que tiene ese nombre no ociosamente, no casualmente, pretende reflejar un poco la vastedad, la heterogeneidad de nuestra provincia y la diversidad. Es una colección que va a las escuelas secundarias y a los institutos de formación docente. Tiene una leyenda que dice, para ser utilizada con acompañamiento de personas adultas. Y en el ciclo en secundaria, en los últimos años de la escuela secundaria. Esta es una colección. Después está nuestra colección, la de la dirección de ESI, que es una colección de 28 títulos elegidos especialmente para trabajar la ESI en las instituciones educativas, que tienen que ver con temáticas tradicionalmente eludidas. Hay materiales de literatura, hay materiales de formación docente y hay juegos para, Sí. para que docentes puedan, digamos, implementar, Trabajar la ESI en el aula. trabajar algunas temáticas, claro, a partir de propuestas lúdicas, tanto con estudiantes como con familias incluso. Estos materiales que fueron comprados con la intención de fortalecer la implementación de la educación sexual integral, sí tienen que ver específicamente con la ESI, si bien podemos pensar que cualquier material puede ser leído con perspectiva de ESI, ¿no? Claro. Nosotros hacemos talleres con docentes, le preguntamos qué libros le llegaron a través de la escuela y muchas de esas docentes, de esos docentes dicen El Miocid o dicen Mi planta de naranja lima o dicen Cuentos de Cortázar y sabemos que todas esas obras pueden ser leídas en perspectiva de ESI. Pero bueno, compramos estos materiales y los estamos distribuyendo, capacitando docentes en su utilización, con guías específicas para cada material, que después les puedo dejar un flamante tutorial que elaboramos para mostrarle a docentes cómo acceder a esas guías a través de nuestro portal. Y la última colección es la de Tiempo de Leer, que es para educación especial, con una serie de materiales específicamente seleccionados, pero no porque tengan que ver con la discapacidad, desde una mirada desde la cual las escuelas especiales también leen, también comentan, también escuchan lecturas, y bueno, en esta tarea estamos ahora distribuyendo, formando, acompañando, tratando de que estos materiales se conozcan y se decida si usarlos o no. O sea, nosotros en la Dirección General te iba a preguntar confiamos en nuestros docentes, no les obligamos a nada. Te iba a preguntar les acerca de eso. ¿Cuál es la aceptación, cuál es la devolución que los docentes y las docentes hacen de estas propuestas y cómo han relevado ustedes que finalmente llegan al aula? Sí, bueno, estamos trabajando en eso. Estamos con los resultados preliminares de una investigación que estamos haciendo en la medida en que formamos a docentes en talleres con los materiales. Hay un equipo de la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa de nuestra Dirección General que asiste a esos talleres, registra, analiza y elabora conclusiones. Y la recepción es muy buena. O sea, la recepción es muy buena. La gran mayoría de los docentes que han pasado por esta experiencia expresan que esos materiales son útiles, que le permiten trabajar temas que empatizan con las situaciones de vida que atraviesan las y los estudiantes, que tienen que ver con los contenidos curriculares, porque esa es otra cuestión que hay que aclarar. No se enseña lo que lo que cada docente quiere. La provincia de Buenos Aires, todas las provincias, tienen desarrollos curriculares donde está claro lo que tienen que enseñar y los materiales responden a esos contenidos. Entonces, si alguien piensa que la diversidad sexual es una patología, puede pensarlo en democracia, pero no puede pretender que no enseñemos en la escuela a aceptar y poner en valor la diversidad. Creo que ahí hay una confusión.
Además, Mirta, nuestra experiencia como canal universitario en el trabajo con escuelas en nuestro distrito también ha sido siempre un pedido de las escuelas de realizar contenido audiovisual que les permita trabajar, sobre todo con adolescentes. En las escuelas secundarias para nosotros fue un trabajo muy interesante con todas las escuelas, con un pedido realmente de que hubiese material de ese audiovisual para compartir con los chicos y para empezar a poner en discusión. Son, son cuestiones que van llegando a las aulas con un interés de formación educativo que forma parte de una propuesta de una escuela y que es necesario tener y llevar adelante. Mi pregunta tiene que ver sobre todo con dos cosas. En principio, que nos cuentes un poco, que le cuentes a las audiencias un poco algunos de los resultados de la implementación de las políticas de educación sexual integral en las escuelas, porque nosotros y nosotras sabemos bien que ha servido mucho a los fines en los que la ESI, por los cuales la ESI se transformó en una ley que hay que cumplir, entre otras cosas. ¿Y cuál crees también que es la motivación de este ataque sobre un programa que en principio pareciera que funciona? Sí, yo creo que hace poquito hicimos un congreso, 24 y 25 de octubre, hicimos el primer congreso provincial de ESI desde el sector educación, ¿no? Primer congreso desde la política pública, digamos. Se presentaron más de 1000 trabajos, seleccionamos 250 en primera instancia y después 80 para poder darles el espacio de presentarlos a través de streaming. Y en muchísimos de esos trabajos aparecen cuestiones a tener en cuenta en relación a lo que estás diciendo. La ESI, en la apertura de ese congreso, nuestro gobernador, nuestro ministro, nuestro director general, quiero decir, siempre me confundo porque en la provincia es director general, hicieron especial alusión a que la ESI tiene un efecto directo en relación a la desnaturalización de las situaciones de vulneración de derechos. Y esto hay que explicarlo porque si no por ahí no se entiende o aparece gente diciendo que ahora cambiamos y hablamos de abuso sexual y no de educación sexual. Hablamos siempre de lo mismo, la prevención del abuso es un tema de la ESI y lo que queremos decir es que cuando en la escuela una persona adulta confiable como es la docente, hablo en femenino porque muchas veces esto ocurre en el nivel inicial, en la escuela primaria donde hay una gran feminización de la docencia, pero bueno, pensemos el docente en general, la docente en general, cuando habla, cuando explica, cuando dice que hay formas de vincularse con los niños que no son las adecuadas, cuando les enseñan que tienen que pedir ayuda si algo de eso les está ocurriendo, cuando se desnaturaliza lo que por ahí ocurre en las casas y queda en secreto, niños y niñas se animan, ven un horizonte de posibilidad y denuncian situaciones de abuso. Esta es una relación directa para poderla mostrar y pedirle a la gente que lo escuche, porque estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de montones de casos detectados de situaciones de niñas y niños y adolescencias abusadas. Pero después la ESI tiene otras ventajas. Claro. Mejora ostensiblemente el vínculo entre adultos y juventudes, mejora el vínculo también con las familias en cuanto es un tema genuino para establecer puentes con las familias, ¿no? Claro. Es un tema que verdaderamente interesa. Acompañar la crianza, como dice nuestra ley provincial, acompañar a las familias en la crianza a través de ver cómo encarar estos temas difíciles, es algo que une naturalmente a las familias y que cuando se abre la puerta, cuando se escucha, cuando se dice lo que hay que decir, las familias en general se manifiestan agradecidas. La ESI también permite a las y a los adolescentes tener conciencia de sus derechos, de todos los derechos que tienen, y cuando se conoce un derecho se puede ir y exigirlo.
simplemente traer algo que nos parece también una relación muy directa entre las clases de ESI en escuelas secundarias y el descenso a la mitad de la tasa de embarazos no intencionales entre los 14 y los 19 años. A partir de las clases de ESI, a partir del plan de prevención de embarazo no intencional, el plan ENIA, que desde el 2010 a la actualidad la tasa se redujo a menos de la mitad. Eso es muy contundente, muy contundente. O sea, sí. No estamos en contra del embarazo en la adolescencia ni en ninguna edad. Estamos a favor de que quienes no quieren embarazarse tengan los elementos necesarios para evitarlo. Ni siquiera estoy hablando de llegar a la interrupción del embarazo, que es legal. Estoy hablando del efecto de la educación sexual, porque esa disminución tuvo que ver exclusivamente, o no exclusivamente, pero hay que asociarla a la educación sexual, no a la ley de IBE, que es del 2021. Bueno, te agradecemos muchísimo toda esta explicación. Yo creo que eso es como lo central. Sobre todo voy a marcar dos cosas centrales de lo que estabas diciendo, pero creo que esto de pensarlo con una perspectiva del derecho de los chicos a recibir educación sexual integral no es una cuestión de obligación o no obligación. Los pibes y las pibas y les pibes tienen derecho a recibir esa educación, tienen derecho a poder utilizar una herramienta que es tan significativa, el número de la reducción del embarazo adolescente, el embarazo no deseado, lo mismo que las denuncias. Es constitutivo de la vida permanentemente. Sí, es una herramienta que se necesita para vivir y es muy impactante que haya tanta voluntad y tan pronto de desarmar esas políticas públicas, que no son solo las de educación sexual integral, sino el de financiamiento de los programas que acompañaban, como por ejemplo que mencionabas de embarazo adolescente, que este año se le ha dado 0 ejecución presupuestaria, ¿no? Sí, creo que hay como ataques por diversos flancos. Por un lado, se cuestiona lo que se hace y se cuestiona a quienes lo hacen, y ahí hay una intención muy clara de descalificar a personas que sin duda lo que están haciendo es trabajar para la mejora de la calidad de vida de las personas. Se intentan cambiar los paradigmas también, porque al mismo tiempo que se producen los ataques virulentos, se produce una intención de cambiar de paradigma y entonces trabajar una educación sexual que empiece en la pubertad, que no incluya las primeras infancias, que no tenga una perspectiva integral, como dicen las dos leyes, la de la provincia y la de la nación, sino que se base en hechos biológicos, entendiendo, por supuesto, a la biología como biologicismo, porque nadie tiene ningún problema con la biología. El problema es con pensar que la biología rige toda la vida todos los aspectos de la vida de las personas. Entonces creo que todo esto junto es un ataque contra la ESI, es un ataque contra las autoridades de la provincia de Buenos Aires que se están convirtiendo en este momento, no por haberlo deseado, sino simplemente por hacer lo que corresponde en un lugar de referencia, ¿no? ¿Para qué ESI? ¿Qué ESI tenemos que defender? La de las leyes, la de los contenidos aprobados en el Consejo Federal, la que piden los estudiantes cuando se les permite expresarse, la que se relaciona con otras leyes de nuestro país que defienden derechos. Esa es, y no es capricho. Mirta, te agradecemos muchísimo la comunicación con Tarea Fina. Bueno, hasta pronto. Abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, me encantó compartir. Gracias. Sabemos que somos totalmente libres de elegir lo que queremos ser. Bueno, algo así. Nuestra sexualidad es una construcción social. Desde que nacemos, vamos formando nuestra identidad en base a modelos, hábitos y costumbres que nos rodean.
Algunos de estos modelos y costumbres vienen desde hace mucho tiempo. Y aunque poco tengan que ver con nosotros y nuestra realidad, van a ir formando y determinando nuestro rol en el mundo. Normalizar significa encajar las características de algo a un estándar. Así, en el tiempo, instituciones y religiones fueron creando normas y leyes para castigar o perseguir a quienes no cumplieran con estos modelos. La marginalidad es otro tema muy importante. Se va a construir una mirada de peligro sobre aquellas personas que no cumplan con los modelos hegemónicos para desplazarlos. El bullying o el acoso, por ejemplo, son otras formas de atacar al otro por no cumplir con los parámetros de la normalidad. Si pensamos que la esperanza de vida de la comunidad trans es de aproximadamente 40 años, deberíamos pensar que esto no es por elección, sino por una marginalización histórica que condena a ciertas comunidades a vivir y desarrollarse en la exclusión. Así aprendemos que si nacemos con un órgano sexual, nos tenemos que comportar de una u otra manera. Y vamos aprendiendo, por ejemplo, quiénes deberían gustarnos, qué deberíamos desear y soñar, cómo tendríamos que vestirnos, cómo expresar nuestros sentimientos según nuestro genital. Siempre bajo una lógica heteronormativa y patriarcal. ¿Heteronormativa y patriarcal? La heteronormatividad plantea que la única forma válida de relacionarnos sexoafectivamente es entre varones y mujeres o mujeres y varones. Y lo patriarcal es un tipo de organización que pone al varón como autoridad máxima, subordinando frente a él todo lo demás. Casi que todo lo que pensamos y percibimos es parte de lo que ya fue construido antes. Estamos constantemente reproduciendo ideas, costumbres y conductas que no son nuestras y nos fueron impuestas. A lo largo de la historia, se fueron produciendo invasiones de unas sociedades a otras. Así, se iban imponiendo culturas, hábitos, costumbres y hasta leyes para hacerlas cumplir. Nuestra historia en particular tiene una relación directa con la historia de Occidente, la Iglesia Católica y la colonización de nuestro continente. La fluidez de géneros y la ruptura con el esquema binario de hombre-mujer como única posibilidad siempre estuvo presente en la cultura hindú. Divinidades que cambiaban de género o la presencia de dos sexos en una sola persona eran algo común en la mitología. Las Hijras, por ejemplo, son personas que no se identifican con ningún sexo específico, sino con una combinación de ambos sin tener que ser ni lo uno ni lo otro. Son consideradas oficialmente como tercer género y como una expresión más de la diversidad universal. Pero con la colonización inglesa se impuso una persecución moral que las encarcelaba y condenaba por no cumplir con los valores y estándares dominantes. En América, antes de la conquista, muchas comunidades valoraban a sus miembros por los aportes que hacían a la tribu más que por su orientación sexual. Muchas comunidades reconocían la existencia de hasta 5 géneros y utilizaban el término de 2 espíritus para nombrar a personas que no se identificaban por ninguno en específico. Las muyes, por ejemplo, en México, son consideradas parte de un tercer sexo que tampoco se perciben como hombres o mujeres. Su orientación sexual no está definida por reglas estrictas, sino por la elección personal que cada uno sienta y haga. Las muyes tienen una función importantísima en su comunidad y son sumamente valoradas, aunque también sufrieron y sufren la marginalización histórica devenida con la colonización y el cristianismo. En el Imperio Romano, hace más o menos 1900 años, se decretó el cristianismo. Eso que veíamos en la tanda recién es parte de esos materiales que le contábamos a Mirta que trabajamos. Materiales premiados, además. Premiados. Nos ganamos premios ahora estamos nominadas nuevamente. Pero en ese momento, ante la duda y que es un ciclo hermoso dirigido por nuestro compañero Santiago Mercurio, al que desde aquí le mandamos un enorme beso. Es parte de eso que vimos, forma parte de esos materiales que por supuesto están a disposición, que se pueden ver, bajar y que además hemos trabajado después de hacerlo
en escuelas, con docentes, con alumnos. Recordemos, ya que decís que lo pueden utilizar y descargar, que lo pueden encontrar en la plataforma www.abratv.com.ar. Ante la duda ESI, lo buscan así y lo van a encontrar. Bueno, tenemos información porque seguimos con entrevistas y con invitadas a las que nos encanta tener acá, pero como que el puntapié inicial para arrancar el día de hoy tiene que ver con algo que nos enteramos hace un par de días. Ya venimos, la semana pasada estuvimos hablando también de estos temas, de nuestra participación en la ONU y las cosas que desde Cancillería, las decisiones que el gobierno nacional toma respecto de algunos temas. Y cómo nos posiciona a nivel internacional, ¿no? Y cómo nos posiciona a nivel internacional. Bueno, todos saben, la semana pasada, la anterior, fue la salida de Mondino después de su decisión de votar en contra al bloqueo de Cuba, que le valió el reto total de Milei, que quería estar alineado, por supuesto, con Estados Unidos y con Israel. Pero ahora, esto que están viendo en pantalla, la Argentina fue el único país en la ONU en votar en contra de la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y es un documento que lo que tiene es el objetivo de promover la protección de las comunidades originarias. Es increíble, pero bueno. Es un posicionamiento conceptual, ideológico, no tiene que ver con un direccionamiento de las políticas del Estado particular en ningún punto. Digamos que es bastante lavadito el documento, ¿no? De todas maneras, es la primera votación del nuevo canciller y ha decidido votar, obviamente con mandato seguramente del presidente, en contra de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Estamos acá en Tarea Fina y le damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera Inés Rosso. ¿Cómo estás, Inés? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un placer estar acá. Voy a leer todo lo que dice acá, Sí. porque es magíster en geografía por la Universidad Federal de Río Grande del Norte en Brasil, licenciada, profesora en geografía y técnica en sistemas de información geográfica por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Así es, todo eso, pero bueno, hace muchos años vengo trabajando junto a comunidades de pueblos originarios, Sí. que por ahí lo que no dicen los títulos, pero es lo que nos encuentra en territorio. Y bueno, verdaderamente esto ha sido una noticia que alertó claramente a todos los pueblos acá en Argentina, bueno, en provincia de Buenos Aires, que lo que más conozco también, pero que no está aislada, ¿no? Digo, sabemos que es una decisión que en realidad marca una postura que se viene sosteniendo en este gobierno desde sus inicios y que también es un posicionamiento hacia afuera, ¿no? Claramente el ser el único país que vota en contra, incluso cuando sus aliados están votando a favor o se abstienen, como Francia, que se abstuvo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para vos, ese posicionamiento individual con esta política de particular, ¿no? Y para mí tiene que ver con esto de ir más allá, ¿no? De decir, bueno, frente a estas políticas de derecho y este avasallamiento, para hacia afuera el mostrar, bueno, como dureza y ese posicionamiento firme hacia afuera, que es lo que viene mostrando Milei últimamente, y hacia adentro creo que también es el mensaje más fuerte que viene como hilando con otros vaciamientos de políticas en relación a pueblos originarios en Argentina, bueno, que empezó con la derogación o con la eliminación del INADI, claro, ¿no? Que recibía principalmente denuncias en relación a racismo, a discriminación contra poblaciones migrantes y originarias, y que también viene de la mano el vaciamiento del INAI, que si bien todavía existe como tal, no tiene prácticamente políticas, y hace poquito, en septiembre, la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ¿no? Ahí hay toda una intencionalidad en sostener o en recuperar, mejor dicho, esta idea de lo indígena como la otredad, ¿no? Y de que no forman parte de este país, en línea con el modelo, digamos, el avance del modelo extractivista, que digo, de fondo está eso, ¿no? Digo, el RENACI en realidad habilitaba, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas habilitaba a las comunidades a acceder a un relevamiento de tierras indígenas a partir de la ley 26.160, así que después conversamos un poco sobre eso, pero el no existir este registro, las comunidades no tienen posibilidad de que se les haga ese relevamiento, que es el camino hacia el
reconocimiento de las tierras, de sus ¿no? propias tierras. De las tierras que ancestralmente o tradicionalmente ocupan. Sucede en un momento en donde tierras que son ancestralmente pertenecen a comunidades originarias en distintas provincias de nuestro país son los espacios, los territorios principales en donde el extractivismo de algunos de los nuevos socios de este gobierno están viendo sus posibilidades de negocio, ¿no? Me refiero al litio, Jujuy, sí, totalmente. Y también el avance del agronegocio, ¿no? Totalmente. Porque también está eso. Sí, el avance del agronegocio, sobre todo en el norte-noreste pampeano y chaqueño, bueno, el litio en lugares estratégicos también. También, los yacimientos de gas, ¿no? A partir de la explotación no convencional de gas y petróleo en la Patagonia, son todas líneas a las que este gobierno está apuntando. En algunos casos ya se venía apuntando como país, pero desde de un explotacionismo más ligado a un desarrollismo interno o a una apuesta al desarrollo interno, y ahora se hace claramente de la mano del capital transnacional, ¿no? Entonces, que haya sido en la ONU ese guiño a ese capital transnacional, claro, para habilitar también la atracción de inversiones y la apuesta a este extractivismo, como diciendo, bueno, vamos por todo, ¿no? Vengan que acá tienen vía libre, un poco es ese, me parece, el guiño hacia afuera. A mí me llama mucho la atención, estaba leyendo un poquito porque no lo había leído hasta ahora, respecto de cómo habían argumentado este voto en contra, ¿no? Y hablan de la universalidad, de que todo lo que tenga que ver con señalar porciones de población por características particulares es como un acto de discriminación, ¿no? Que me deja perpleja. Y la hipocresía, claro, una hipocresía en grado supremo. Sí, sí, pero la homogeneización creo que es lo que está ahí. Hablar de derechos humanos universales para contraponerse a la estipulación de derechos particulares, sobre todo de minorías, no de minorías, pero sí de pueblos que han sido tan apaleados y continúan. Que además no tienen igualdad de derechos con claramente, a nada, ¿no? Y potenciar la palabra de la universalidad es increíble. Yo no lo podía creer. Estaba leyendo y quedé como pasmada. Lo que pasa que ahí también, en este tipo de reconocimiento de derechos, hay un derecho que es jerarquizado, claro, respecto a la tierra, sobre todo, claro, que es el derecho a poder participar de la toma de decisiones de todos aquellos asuntos que involucren o que pongan en jaque, digamos, la existencia misma de las personas, en este caso de los indígenas, ¿no? Entonces ahí es el guiño al no habilitar un derecho adquirido y consensuado universalmente, como es el derecho al consentimiento libre, previo, informado de los pueblos respecto a lo que sucede en sus territorios. Entonces creo que es eso también lo que se está atacando, ¿no? Porque ahí hay algún tipo de jerarquización respecto a por qué los pueblos originarios pueden decidir o hay que consultarlos o no, ¿no? Como que aparece como un privilegio respecto, claro, a otros sujetos. Entonces ahí el discurso de la universalidad, viene a atacar un poco esa idea. ¿Puedo leer una frasecita? Porque creo que es característico de la contradicción y del nivel de sarcasmo. Dice el documento que la Argentina favorece la protección de derechos de las poblaciones indígenas en la medida en que la riqueza y la diversidad cultural aporta a la vida social. Pero, sin embargo, el documento que se está votando no garantiza el acceso a los derechos humanos de las poblaciones sin discriminación. Así, literalmente, está diciendo que señalarlos como pueblos originarios es discriminarlos. Sí, a mí me parece como que es un acto también de demostrar realmente, o sea, queda claro cuál es el valor estratégico entonces de los territorios y de lo que los pueblos indígenas pueden aportar o tienen que para aportar en las regiones, ¿no? Sí. Porque mientras hay esta sensación de que todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas son cosas de antes, son comunidades que no existen hoy, que no tienen un peso político en sus regiones, que no actúan en sus diferentes territorios, digamos, cuando se piensa en eso se piensa como una cosa o de antes, o la ministra de Seguridad que dice directamente que no son argentinos, ¿no? Claro. Pero en realidad lo que pone de manifiesto, más allá del espanto que
nos produce verlo, ¿no? Lo que pone de manifiesto es cuán estratégico son esos territorios, cuán estratégicos es lo que hay en esos territorios, y la importancia de que todos y todas participemos, pero particularmente los pueblos originarios, participemos de decir o saber qué se hace con lo que hay en nuestra tierra, ¿no? Sí, y ese discurso del utilitarista, ¿no? Claro, decir, sí. bueno, en la medida en que me aporte, lo valoro, lo resignifico, sí. Y si es un obstáculo para el proyecto de país, en este caso, el proyecto económico ya no sirve, ¿no? Eso, digo, no sirve, hay que niego, lo sí. Y ahí hay que tener mucho cuidado, digo, porque va de la mano de la folclorización de lo indígena, claro, ¿no? Y ahí las escuelas siguen cumpliendo un rol central, digo, recién conversábamos en torno a eso y escuchaba también en vinculación a la importancia del ámbito educativo público para pensar y repensarnos como sociedad. Y digo, bueno, y acá la interculturalidad es otra de las dimensiones que fuertemente hay que problematizar en nuestras instituciones educativas, porque sigue habiendo una reproducción de lo folclórico de lo indígena y aparece por ahí ya ahora sí un discurso más ligado a la diversidad, pero a la diversidad en esta clave que decíamos recién, de en la medida en que me aporta y suma, sí. Y la diversidad, ¿no? Pero no, sí, pero en no cuanto a sujetos políticos, claro, de derecho, y ahí se empieza a transformar en un enemigo, ¿no? En un otro que no pertenece a esto porque su interés va por otro lado, entonces ya está en contra, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la idea de lo indígena anclado al pasado, entonces nos enriquece, enriquece como sociedad, pero está en un pasado. Hoy es imposible pensar la existencia indígena porque pone en jaque el modelo actual, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el acceso a la justicia, con las comunidades indígenas como actores centrales en la preservación del ambiente, en la reproducción de sus culturas, de sus formas de vida, no solo en ámbitos rurales, sino también en las ciudades, ¿no? Digo, hoy sabemos, Argentina tiene un fuerte componente de población urbana y la población indígena no está exenta de eso, ¿no? Digo, de hecho, un tercio de la población indígena que se reconoce indígena en Argentina vive en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires tiene el 98% de la población viviendo en ciudades. Entonces, claramente hay una existencia indígena urbana que es bien distinta a esa que nos enseñan, anclada en el pasado, con algunos elementos distintivos que, como no los veo ahora, no son. Claro, entonces aparece como el indigenómetro, ¿no? Digo, a ver cuán indígena, si es que cumplís con esos elementos como que hacen que seas indígena. Entonces también hay todo un entramado social construido en torno a eso que no es nuevo, ¿no? Digo, también hay que ponerlo ahí, me parece, un poco en clave histórica, porque está bien que este gobierno actual viene a destruir todo en términos de derechos, pero venimos arrastrando también algunos dispositivos que siguen vigentes, incluso desde la consolidación misma del Estado Nacional, y la educación es uno, digamos, ¿no? Claro. Si bien ahí, obviamente, no vamos a homogeneizar ni a generalizar, han habido políticas interesantes y hay experiencias interesantes de educación intercultural, no es la función de la escuela, o no ha sido la función de la escuela en nuestro país, ¿no? Sí, me quedo pensando en esta que contabas de toda la política pública que se fue desarmando a lo largo de estos 10 meses, en donde el registro es una de esas cosas, además de lo del INADI. Las poblaciones indígenas de Provincia de Buenos Aires se nuclean en espacios para pelear por esas cosas. ¿Cómo es el entramado que pueda permitir hacer un poco de fuerza ante los embates de estas mínimas conquistas que sucedieron a lo largo de los años, pero que en definitiva eran y existían? Y son sustanciales también, porque eso hay que decirlo, Argentina es vanguardia en términos de derecho indígena. Entonces también esto hacia afuera viene un poco a destruir esa vanguardia. Claro. Es vanguardia, por un lado, ¿no? En derecho indígena, pero bueno, echa la ley, echa la trampa, al no reconocer la existencia de lo indígena, no hay posibilidad de acceder a esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como un poco la trampa. Y en Provincia de Buenos Aires aparece fuertemente eso, porque cuando uno mira incluso las estadísticas o los datos oficiales que aparecen, que son muy pocos, pero los hay, lo indígena siempre está vinculado, bueno, como decíamos recién, a lo rural, a lo atrasado, a las provincias más pobres, y es esa la manera de ser indígena. Y sin embargo, bueno, el censo
y está dando otros datos, que también lo podemos cuestionar, pero que son datos que siguen creciendo en términos de autorreconocimiento, y eso es algo que hay que señalar, ¿no? De casi 1 millón de personas que se autorreconocían miembros o descendientes de pueblos originarios en el censo 2010, ahora en 2022, que fue el primer censo en el que se le preguntó a todas las personas en todos los formularios, el 2010 no había sido así, se reconocen 1.300.000 personas. Digo, si lo miramos en términos absolutos, no es tanto, y los pueblos dicen que es mucha más la gente, pero sí, al analizarlo solo en términos de autorreconocimiento es complejo, claro. Pero aún así hay un 37% más de población que se reconoce, y eso quiere decir que la población indígena crece. No, claramente no, sino que hay un proceso vinculado a la lucha de los pueblos, a las organizaciones. Y al reconocimiento identitario, ¿no? De reconstrucción de la identidad, claro. Y de problematización de las propias identidades. Y eso en Provincia de Buenos Aires es súper fuerte. Y ahí, digo, yendo ahora sí a la pregunta, hay distintos tejidos, organizaciones, muchos vinculados a la educación, como decía recién, pero también aparece la complejidad de Provincia de Buenos Aires, que por un lado están las comunidades que reconocen a como su territorio ancestral, y por otro lado están las comunidades migrantes, ¿no? Que sabemos que Provincia de Buenos Aires es la provincia atractora de población por excelencia en nuestro país. Entonces, bueno, poblaciones que tampoco es que migran voluntariamente, eso también hay que entenderlo, ¿no? Digo, comunidades enteras que migran por haber sido desalojadas, despojadas de sus tierras de manera directa o indirecta, y la imposibilidad de seguir sosteniendo su vida en sus territorios ancestrales, y hoy están engrosando el conurbano de las grandes ciudades de nuestra provincia, como Buenos Aires, La Plata y cada vez más la costa, incluso Tandil, ¿no? Las ciudades medias de la provincia también empiezan a ser lugares de recepción de población migrante expulsada. Inés, dijiste que venís trabajando en estas temáticas desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la relación de la universidad con pueblos indígenas? ¿De qué manera venís laburando vos la temática? Venimos trabajando desde el 2013 con la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la Provincia de Buenos Aires. En términos institucionales, nuestra Facultad de Ciencias Humanas forma parte de esta organización y a partir de distintas iniciativas, acompañado procesos de reivindicación de derechos en la provincia entera. Eso me parece que hay que destacarlo, que es importante, y que es importante también porque sabemos que es un trabajo que difícilmente se puede hacer desde otros lugares, ¿no? La particularidad de ser estatales, pero no, digamos, pero autónomos, ¿no? No parte de ese Estado que construye política en un sentido y destruye los otros sentidos. Creo que tenemos un lugar privilegiado y que hay que seguir fortaleciéndolo. De hecho, ahora, digo, en los pocos bastiones que nos quedan en términos estatales, venimos trabajando con el Ministerio de Género y Diversidad a nivel provincia de Buenos Aires, avanzando en poder pensar cuál es el acceso a la salud intercultural de las mujeres indígenas y las diversidades en la provincia. Digo ahora también acotado por esta particularidad, de las políticas nacionales, y nos ha quedado como esta trinchera acá en Provincia de Buenos Aires donde podemos ir avanzando con algunas cuestiones, pero obviamente con muchas dificultades, ¿no? Como el contexto amerita. Pero sí se viene trabajando, no solo con la sede de Tandil, sino desde Olavarría también. Hay un trabajo muy fuerte con comunidades de hace mucho tiempo, y también en subsede Quequén, junto con antropólogas biológicas de allá, venimos también tendiendo ahí puentes para fortalecer la identidad, particularmente en lo que es nuestra área de influencia, que es la región centro y sudeste de la provincia, pero también pensando a la provincia como un todo, porque siempre está la cuestión del acceso al derecho, y el acceso al derecho es jurisdiccional, entonces claro, ahí la disputa es provincial. Entonces ahí también nos enlazamos con otras universidades, como la Universidad Nacional del Sur, con la Universidad Nacional de La Plata, muy, muy fuertemente esas dos, venimos trabajando articuladamente. Muchas gracias, Inés, por pasar por Tarea Fina. Vamos a seguir hablando de estas temáticas que raras veces son recogidas en la profundidad que tienen que ser discutidas, y muchas veces hay una invisibilización total de determinados espacios, estudios, necesidades, trabajos. Así que te agradecemos muchísimo que estés acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación y es súper interesante ahí problematizar en conjunto esto que nos está pasando. Así que gracias. Gracias.
pero en la mano y después en la boca entra en calor. Separé un poco y lo levanté. Me lo llevé a la boca. Tragué. Cerré los ojos sintiendo cómo la tierra se calentaba, cómo me quemaba adentro, y volví a comer un poco más. La tierra era el veneno necesario para viajar hasta el cuerpo de María y yo tenía que llegar. Me acosté en el suelo, sin abrir los ojos. Había aprendido que de esa oscuridad nacían formas. Traté de verlas y de no pensar en nada más, ni siquiera en el dolor que me llegaba desde la panza. Nada, salvo un brillo que miré con mucha atención hasta que se transformó en 2 ojos negros. Y de a poco, como si la hubiera fabricado la noche, vi la cara de María, los hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más profunda que había visto en mi vida. Solo que la tierra no abrazaba su cuerpo. Eso me gustó. Tenía un vestido claro sobre la piel que la hacía verse más joven. Estaba acostada en algún lado. Estaba viva. Pero había algo, encierro. La luz no entraba libre ahí donde estaba María. Respiraba, pero con miedo. Nada en ella sonreía. El vestido que comenzaba en sus hombros se perdía después en el abrigo de unas frazadas que parecían tenerla presa. María me miraba. Su cara era una queja de tristeza. Por los ojos negros dejaba que se le saliese el dolor. Mirá quién está en la mesa, sin decir agua va. Ya apareció en nuestra mesa Julieta Marrero, nueva incorporación, que está, bueno. Con las reinas de la comunicación regional. Eso se dijo y se mantiene. Sí. Somos el triunvirato. Vengo acá para recordarlo. No, vos también sos parte. Cada vez peor. Somos lo que el triunvirato. Soledad, por favor, te pido. Las chicas no están bien, Soledad tiene tos y a Julieta se le dio vuelta una pestaña, así que si ven algo igual raro, no va a pasar nada, no es nada, pero acá están. Es que cuando leo las noticias que... Lo mínimo que te puede pasar es que se te vuelta una pestaña. O sea, hay que agradecerle al Señor. Lo mínimo que me pasa es la dislocación de pestañas. Sí. Dislocación de pestañas. Han pasado cosas esta semana. ¿Hiciste una selección? Por lo menos hoy tengo una nueva, una buena. Bueno, a ver. Una buena. Bien. Pero no sé si empezar con la buena o... No, déjala para el final. La dejo para el final. Sí, por favor. Te lo chicas, no solo a nosotros nos aumentan las tarifas y nos quejamos, sino que Toto Caputo protagonizó un encontronazo en redes y se solidarizó con un usuario de telefonía celular y lo instó a hacer el reclamo.
Llamá y pedí que te lo bajen Y porque sí, yo también te están cagando. estoy sufriendo el aumento. Y él también amenazó con dar de baja su servicio. Y sí. Pompo, empecé mal. ¿Cuánto No, gigas pagan? Debe estar pagando. Él debe estar pagando porque fortuna. tiene el teléfono, en este momento tiene el teléfono al rojo vivo. Exacto. Para mí, de la empresa se solidarizaron y lo llamaron para ofrecerle una promoción. Vieron que cuando Pero uno... es claro la empresa, muchachos. Es claro. Es claro la empresa. Acá ahí está, la Sí. empresa de Toto que Igual está pagando un son montón. todas caras. Son todas caras. Te dan el anzuelo así, y pagá la mitad del primer año y a Pero los 6 meses, pero fuera de joda, digo, no está mal, o sea, vieron que no hay una tarifa, que la tarifa es personal. Todos los miembros de mi familia pagan distinto. Exacto. Claro. Depende de quién es más pillo, quién llama más veces, no sé Sí. cómo es. Bueno, un usuario... ¿Y cuántos años hace que estás? Porque a medida que te van aumentando, por más que llames, no te Eso. bajan tanto, ¿eh? Pero presionas a la empresa de alguna forma, o eso es lo que nos invitó a hacer Toto Caputo cuando un usuario de X lo arrobó y le preguntó cuánto paga usted, porque a mí todos los meses Flow y Movistar me suben la tarifa. Él dijo que también, él dijo que era de Claro y que iba a hacer el reclamo también porque estaba harto de que le subiera... Dice que le bajaron un poco, pero igual le parece carísimo. Le parece todavía. carísimo. Con la rebaja. No, es Sin medio ánimos de codo ofender, decirlo. iba a decir eso. Tiene mucho aspecto de ser... Para mí sí. Para mí está muy acostumbrado. Esos tipos que están acostumbrados a que todo Cuida le el paguen. dinero. Viste que va a decir, no, por favor, no le cobran. Estos tipos no les cobra No nadie, pagan en ningún lado, nada. no pagan nada. Se toman un vino, no les pagan. No les Ay. cobran. No me tires la tiro copa todo. de agua, por Tiro favor, todo. te lo pido. No, tremendo. Bueno. El tipo sabe que es el ministro de Economía, Sí, que lo- él podría hacer algo para que eso no suceda. Regulá. No. Regulá. Bueno, no. Poneme Es lo que la- entonces nos propone a nosotros, cada uno de Nos nosotros. propone la Bien. individualidad de ir a hacer el reclamo, vayan a hacer los reclamos masivamente Dale. con las empresas. Joya. Es la única solución que nos ofreció Toto Caputo ante los aumentos reiterados mes a mes de telefonía celular y comunicaciones. Bien, fantástico. Bien. Hay nuevo titular de la Secretaría de Niñez. Qué terrible esto. Ustedes dirán, tiene un currículum avesado en trabajo con niñeces, con adolescencias. Obvio, porque es ministro. Y Ahora claro, es. bueno, No, es secretario es porque secretario. está bajo el ala de... sí, cobra todos menos. Petovelo. Esta Claro, cobra menos. Pero No, la ministra es resulta- Petovelo. Claro, ella, bajo el ala de ella están todos los patitos. Pero resulta que él era director de la Barrick Gold, eso figura en su CV, y fue titular también de Codere, una empresa de apuestas online que tanta vinculación tiene con las problemáticas adolescentes. Pues bien, ¿será que por ese conocimiento de la empresa lo convocaron para... ¿Tiene algún Nada, no hay algo ni vinculado rastros a de niñeces, trabajo? además de No. ese trabajo que tuvo en Codere? No. Nada, fue vicedirector de Aerolíneas Argentinas. Ah, mira. Sí. Es ese hombre que se llama Juan Bautista Ordóñez. Y viene a reemplazar, ustedes se preguntarán por qué el área de Sandra Petovelo es un área que viene con muchos recambios en las recambios, distintas sí. Eso lo vamos secretarías. contando siempre porque entre que asumió y hoy, no sé, tiene como más de 100 que se fueron, pues se le Sí. van yendo de a poco, de a puñado. Y este hombre, Juan Bautista Ordóñez, Sí. toma la Secretaría de Niñez porque la ex titular, Yanina Nano, compró una cafetera de 2 millones de pesos que excedía el presupuesto para Más ese que la gasto. Teo se compró una freidora. Una freidora. Pero salió menos. Y Lucho también, creo. Pero menos, ¿o no? Salió. Sí, 2 millones no. Pero bueno, Porque eran con 18 cuotas, pero 2 millones no la pagás tampoco. se le tiraron la oreja a Yanina, le buscaron otro Pero lugar. ¿cuánto sale una moto? Ponele eso, ¿no? Sí, una moto sí, pero una cafetera Claro, por eso pagó digo, un sobreprecio. A esta chica la han estafado. no se ha dado cuenta. Lo que Igual llevó- lo bueno es que Leyó la 200.000. La reubicaron. La reubicaron. Sí. La reubicaron. Fue reubicada dentro del Ministerio de Capital Humano en otra... Sin acceso al café. Sin acceso a no la cafetera. compra más No cafeteras. compra, no puede comprar. ella ya. No, así no. que bueno, este ¿en es el serio nuevo... que la reubicaron? La reubicaron, sí. Acá encontré que este señor Juan Bautista Ordóñez además vendía Herbalife. Sí, bueno, participó de Herbalife. Es tuvo todo un participación emprendedor. en IPF. No diría... No, vendía Herbalife, no, sería medio estaba- dueño. Exacto. Claro. Pero viste que ellos se consideran todos emprendedores.
Sin embargo, Javier Gerardo Milei esta semana tampoco tuvo comentarios agraciados con las pymes, pero en eso ya vamos a entrar. Sí, bien. Bueno, dale. Bueno, tenemos nuevo titular de niñez, eso es lo importante. Juan Bautista Ordóñez, ténganlo presente porque tal vez la semana que viene nombramos a otro. Porque no sabemos cuánto va a durar. Y toda esta denuncia de decir quién es, de dónde viene, que no tiene vinculaciones, eso no pasó nada, no movió un pelo, sigue siendo. Lo que más ruido hizo es esto, que fue titular de una empresa de apuestas online cuando la problemática de las apuestas en adolescencias viene siendo una preocupación. Y además la noticia es publicada en el marco de las discusiones que se están dando en la legislatura para ponerle coto a la publicidad. Exacto. Que en el día de ayer, si no recuerdo mal, fue una de las reuniones de comisión, que hay un detalle: cuando vos envías una ley al Congreso, cuanto más comisiones le pones para discutir, es cuanto más se va a entorpecer esa discusión. De hecho, Ley Bases creo que pasó por 2 comisiones. Uh-huh. Y a esta ley en particular, que lo único que hace, nada más ni nada menos que ponerle coto a la publicidad de las apuestas online, la mandaron a 5 comisiones, teniendo que juntar una cantidad de legisladores y acuerdos importantísimos. Y se dio en el día de ayer. Y hubo 2 presentaciones. Una que ponía que Rogelio Iparaguirre es uno de los que ha apoyado este proyecto. Sí, de hecho fue uno de los miembros informantes de la comisión. Que estuvo, en el día de ayer. Es como la más contundente respecto de ponerle freno a las publicidades, sobre todo para proteger a las niñeces y las adolescencias. Mientras que hay un proyecto por ahí que lo único que dice es que hay que restringirlo y nada más, tiene un solo artículo. Uh-huh. Y me olvidé a qué iba con todo esto. De que lo mandaron a 5 comisiones para que sea. En el momento en que se discute algo tan importante como qué sucede con la regulación del Estado frente a esta problemática que está surgiendo muy fuertemente entre las niñeces y las adolescencias, en la familia en general, porque se señala a las niñeces y adolescencias, pero es un problema familiar. Bueno, en el marco de esas discusiones está este nombramiento. Sí. Que me parece que es como en algún punto una tomada de pelo. Sí, hay otra lista de las apuestas también que tiene que ver con lo deportivo. Esta semana un influencer, un youtuber, entró a jugar 1 minuto en un partido de fútbol y también tenía que ver con el poder de las apuestas dentro del deporte. O sea, lo de las apuestas, porque son sponsors de las camisetas de los clubes con mayor poder. De hecho, este es de River. Exacto. Sí, mis hijos están a pleno. Sí, con lo de las apuestas tiene un impacto dentro de lo familiar y lo deportivo que está tomando una magnitud enorme. El Ogro Fabiani, estoy acá hablando con el producto. El Ogro Fabiani es el DT de Deportivo Riestra, que es el club de fútbol en donde ahí está, ahí lo vemos en imágenes también, pero estoy al tanto de toda esta información porque es otra lista de las apuestas creo online. Que le van a poner una sanción al club por esto. Bien. Que se estaba discutiendo en la AFA. Bueno, una mala también tiene que ver con la disolución del Procrear, del fideicomiso que sostenía el plan de viviendas. Uh-huh. Se disolvió y lo que va a reemplazar o lo que se introduce es algo que se llama hipotecas divisibles. Recordemos que el plan Procrear funciona desde el 2012, tiene más de 500.000 viviendas construidas y entregadas, y era una de las políticas de hábitat y viviendas centrales desde que se creó hasta la disolución ahora. Y lo que propone las hipotecas divisibles es un poco complejo de explicar, o al menos es difícil de comprender para mí, pero apunta a que grandes constructoras puedan darle escritura mientras se está construyendo la vivienda. ¿Vieron cuando accedes a viviendas de pozo, se llama? Sí. Que mientras se construyen podés acceder a esa vivienda. Lo que cambia un poco, a mi entender, es el foco a quién se le otorga la hipoteca, que en este caso sería a las constructoras y no a las familias o los
usuarios, digamos, a los ciudadanos. ¿Sí? Así que bueno. Tengo que estudiar un poco más, sí. Pero parece el negocio de algunas constructoras. Sí, apuntaría más que nada a quien tiene el acceso al fondo, a la hipoteca, para después administrarlo. Da la sensación de que el procrear era más democrático. Sí, el procrear ya venía sufriendo desde hace varios años, ¿no? Solo el desfinanciamiento, sino también los cambios en algunas de las condiciones que hizo que mucha gente que por ahí accediera a procrear a través de los créditos UBA que propuso Mauricio Macri en su momento, estén pasando todavía por situaciones como muy complejas respecto de la posibilidad de cumplir con las obligaciones que tenía quienes habían conseguido, digamos, esos créditos hipotecarios. Lo más complejo me parece de todo esto es que venimos escuchando que se disuelven los los fideicomisos, que en realidad lo que no sé si queda del todo claro para la población tiene que ver con que esos fondos, esos fideicomisos, lo que hacían era autogenerar el dinero, ¿no? Claro. Para salvaguardar la política pública, pero también tener de dónde tomar el presupuesto para poder generarla, porque lo que dice el gobierno permanentemente es no hay plata, no hay plata, no hay plata. Bueno, acá había plata destinada e invertida para eso en particular y se autogeneraba, ¿no? Porque el fideicomiso tiene que ver con eso, hacemos inversiones en algunos lugares para poder tomar esa rentabilidad y aplicarla en esta política pública. De eso se trata el fideicomiso del ANSES, el del Procrear, el del Progresar, y así diferentes fondos que fueron desarmándose. No sabemos a dónde va esa guita, porque la verdad es que el gobierno no lo explica, no explica a dónde va esa porción de dinero que estaba destinada para la casa tuya, mía y de aquellos quienes podían acceder a ese programa. Ahora no tenemos ni programa, ni Procrear, ni casa, ni esa guita sabemos a dónde fue, porque lo cierto es que no lo explican. Bien, y finalmente ayer, antes de dar la buena noticia, Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Recordemos que es una causa llamada vialidad y tenía la condena desde diciembre del año pasado, desde diciembre del 2022, y bueno, tras una apelación se volvió a confirmar esa condena, lo que viene ya es Corte Suprema para la próxima. Bueno, va a haber apelación. Igual hay como varias cosas que son interesantes en este fallo como para ir entendiendo también y saber cuál es el escenario en el que nos vamos a encontrar, porque por un lado, primero hay que decir que sí va a asumir la presidencia del PJ, porque después terminan diciendo esas cosas. Es una prohibición que está vinculada exclusivamente a asumir cargos públicos, que Cristina ya dijo que no tiene ninguna intención de asumir ningún cargo público más, pero bueno, se supone que hay una prohibición para eso. ¿Cómo fue la frase que dijo en su momento? Fue algo así como siempre yegua, nunca mascota. No sé, bueno, la cuestión es que este es un cargo partidario y que y finalmente en Santiago del Estero, ahora este domingo, creo que es el 17, va a terminar asumiendo. También puede encabezar cualquier fórmula, digamos, solista, porque digamos, ella no quiere, pero podría eventualmente. Sí, porque no está firme y además recordemos las idas y vueltas que ha tenido esta condena, los cambios de tribunal. Empezó a juzgarse en el sur, en Santa Cruz, después pasó a la. En realidad la causa se puso en Buenos Aires. En ese momento Ercolini dijo, esta no es mi jurisdicción, y además ella no estaba en la imputación, estaba Debido, estaba Néstor. Y también había funcionarios de Santa Cruz. Ercolini, y Lázaro Báez, y Lázaro Báez, por supuesto. Ercolini en su momento dijo, bueno, no, esto no es mi jurisdicción, va a Santa Cruz. Fue a Santa Cruz y cuando son 81 obras las que son denunciadas, de esas 81 obras públicas denunciadas, hasta ahora hay 5 que fueron auditadas. Se hicieron todas sin sobreprecios, eso dice la auditoría, que no hubo sobreprecios, y hay funcionarios de segunda línea, digamos, de estas mismas obras que fueron auditadas, que se dijo que no tenían sobreprecio, como Julio Debido, digamos, que fue
sobreseído. Sí. En su caso, o sea, y además en Santa Cruz, cuando cayó en Santa Cruz dijeron que había falta de mérito, que no había asociación ilícita y que tampoco había nada para, digamos, que lo había cual en algún punto lo hace cosa juzgada. Exacto. Hay parte del debate, porque hay un principio de que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por el mismo hecho. Hay una parte, digamos, de todo este debate donde unos dicen ya fue juzgada y sobreseída y otros que dicen que no, que se puede. Ahora la que va a jugar va a ser la Corte Suprema, porque los abogados de Cristina obviamente van a apelar el fallo y es la Corte la que tiene que decir si la condena sí o la condena no. Pero lo que también es medio raro, independientemente de lo que cada uno piensa respecto del fallo, es la oportunidad en la que las condenas se conocen, cómo se hacen las cosas. La celeridad también, sí, ¿no? Los pedidos de ampliación de denuncia también. Cuando empieza la gestión de Mauricio Macri, se pide una ampliación de denuncia y se radica finalmente en el juzgado bajo el ala de Ercolini. ¿Cómo trabajó Lanata en ese momento? Bueno, a partir de una denuncia de Jorge Lanata y avanza rápidamente hacia la condena, digamos. Este juicio debería, en principio, debería haberse resuelto el año pasado, por cómo venían los tiempos judiciales, tendría que haberse resuelto el año pasado. Y lo aguantaron un poquitito a todo esto. Y esto que aguantan, también lo aguantan en un momento, en una coyuntura en donde algunas encuestas dicen, bueno, Cristina sale al territorio, las encuestas dicen que está en el 47% de imagen positiva. Las elecciones en la Corte llegarían recién en 2025. Tenemos un juez que se jubila ahora un juez fin de que año. se jubila ahora, entonces retrasás todo eso. Entonces, estamos... ¿quiere que vean? Ay, sí, tenemos una perlita de redes. Antes les digo que vamos hacia una ley audiovisual bonaerense, parece. Me gusta, quiero saber más de eso. Bueno, hay un proyecto que viene siendo impulsado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense, lo que garantizaría fondos para la producción audiovisual en la provincia, garantizaría apoyo a distintos festivales de cine regionales y un ente administrador que sería como el INCA bonaerense, que pueda administrar esos fondos de apoyo y de fomento al cine en la provincia. Así que me pareció como una especie de bálsamo esperanzador poder traer esa noticia que tiene media sanción, que avanzaría, pero vamos a ver qué pasa con eso. Me gusta eso. Me gusta mucho. Ahora sí vamos a la perlita que nos invitó a compartir. Gran perlita, no se puede creer. Increíble. Veámoslo. Veámoslo. Que habla por sí solo este hombre. ¿Qué es eso? Decime si te gusta. ¿Qué es eso? Nadie se dio cuenta. Claro, está buenísimo. Claro. ¿Qué está es eso, bien, boludo? Y son todo lo que generó el kirchnerismo. Vos me estás cargando. Ahora 12. Pará, ponete de pie. Dice la ruta del dinero acá para el plan Cunitas, conectar igualdad. Déjeme ver esto porque yo no lo vi nunca. Pará. O si vos te hiciste esta remera. Pero lo hace a favor de Cristina. No se da cuenta. Esto necesita verlo. Él cree que es en contra. Podés entrar un poco a la remera, podés chupar un poco a la remera. Y ellos también creen todos, que es en contra. Para mí Fantino se dio cuenta igual. Fantino, que es el conductor del programa, es el streaming de Neura. Pero se hizo el Gil. Lo dejó pasar. Que no. A ver, ahí está. Tiene todas las políticas que tienen que ver, con o sea, como ISET. que la plata de que le denuncian de corrupción. Claro, la ruta del dinero ahí. acá es el título porque fueron a todas esas políticas públicas que garantizaron. ¿Cuál es la denuncia? No, él no se da cuenta y cree él cree que está en contra, que está criticando al gobierno, a la gestión de... Él dice que son las primeras 29 razones para que vaya presa. Es la punta del iceberg. 29 razones por las cuales esta persona tiene que estar urgentemente, para mí, detenida, presa, embargada, inhabilitada. Habla por sí solo. Sí, yo creo que los que hablan por sí solos son los periodistas
que acompañan esta barbaridad, que lo dejan, que tratan de que pase desapercibido. Porque yo no creo que no se hayan dado cuenta, lo único que hacen es sostener lo que ideológicamente apoyan ellos. Bueno, no sé lo que va a pasar con esta situación, cómo va a continuar el juicio de Cristina, o sea, o qué es lo que va a pasar cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia, en qué condiciones va a llegar a la Corte y con qué jueces y qué es lo que va a terminar resolviendo. Pero bueno, eso fue lo que pasó. También tiene 10 días ahora para terminar de instruir, digamos, todo lo que hace falta. Tiene 1000 y pico de fojas, es impresionante, son miles y miles de hojas para leer. Y en realidad es bastante complejo. Hay que entenderlo bien, hay que leerlo bien, pero resulta bastante poco comprensible. O sea, lo que están diciendo es que la presidenta de la Nación tendría que haber sabido cómo se estaban licitando obras en una provincia. Y eso en general no pasa con ninguna de lo que sucede en ninguna de las otras provincias del país. De hecho, la absolución de la Rúa decía que él en Casa Rosada no podía saber qué era lo que sucedía afuera. No tenía por qué enterarse de lo que estaba pasando. Vos decís cuando absolvieron a la Rúa por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Claro, sí, parte de la argumentación es eso, y de hecho creo que uno de los jueces es el mismo. Así que bueno, se ve que no piensa siempre las mismas cosas. ¿Saben quién más estuvo con Fantino? Porque con Fantino pasan cosas. Estuvo nuestro amigo de Loredo. A mí me gusta mucho ver a de Loredo. ¿Lloró? No lloró porque está recontra orgulloso de lo que hizo. Bueno, gracias a él se pudo frenar algo que hubiese sido una injusticia total para el gobierno nacional. No dieron quórum y ahora lo blindaron. Escuchémoslo a de Loredo. Saludos a... Bueno, ¿no igual está de Loredo? Ay, pero no saben igual que yo vale, necesito a ver si ustedes, porque yo por ahí peco de mente chiquita, pero no puedo encontrarle una definición al ultraespacio. Porque hay otra noticia que la filtré, pero la tengo en mente. Necesito encontrarle una descripción al ultraespacio. ¿A dónde va a trabajar de aquí en adelante la CIDE según el nuevo Plan de Inteligencia Nacional? ¿Qué es el ultraespacio? Hay una nueva división de la CIDE que busca espectros. ¿Qué busca? Dice que según se desprende del nuevo plan de inteligencia elaborado por el jefe del organismo, Neifert, con ese apellido, asesor y Santiago Caputo, la CIDE va a implementar una nueva doctrina para detectar amenazas del espacio físico y metafísico, lo cual compone el ultraespacio. Bueno, no sé, yo te estoy preguntando a vos, María. Pido disculpas porque... La denominación de ultraentes no la he visto en mi vida. La referencia apunta al apartado que dice: disputa de superpotencias en nuevos dominios como el ultraespacio, el ciberespacio, el ambiente de la información, y el ultraespacio suele utilizarse para universos alternativos. No lo he visto en comunicación oficial, pero vieron que como la CIDE no tiene que dar cuenta de nada, pueden estar con una división Palermo, especialista en espectros un expediente y ultraentes. X, ojo, yo compro expedientes X. La palabra ultraespacio Scoli. Le parece que solo ha sido utilizada en el universo de los Pokémon. Claro, sí, es una ¿real le estás diciendo? Sí, ¿Estás le estoy diciendo en serio, sí. Sí, pero bueno, a favor de la gestión actual. A favor, le busca. Pero no hay ninguna comunicación oficial que dé cuenta de esta nueva división. ¿Cuál es la fuente de esto? No, salió en los periódicos, pero no está en el boletín oficial. Vamos a poner una división nueva que se encargue de ultraentes. Pero como la CIDE no tiene que dar cuentas
a dónde destina de el presupuesto, fondos, bueno, puede estar tranquilamente. Es que por ahí es algo de seguridad nacional, por ahí es una cosa que se sabe que es de la seguridad nacional y vos te estás metiendo ahora con esto. Destapaste una olla que no andás sé, a ver. yo no quise destapar ninguna olla, quería encontrarle una definición, porque para mí lo etimológico es importante. ¿Quieren escuchar a De Loredo? Por favor. Dale. Mirá el ultraente. Exactamente, porque muchas veces te hemos criticado y hoy fue un día trascendente, Rodrigo. Podría haber habido un golpe muy fuerte al gobierno y sin embargo fuiste importante para que no haya quórum. ¿Cómo andas, Rodri? Contame, ¿qué pasó? Contanos. Bueno, un poco con tu capacidad siempre sintética, cuando vas al hueso, es lo que acabas de decir. Se venía una sesión se chupan las medias que procuraba reglamentar los DNU, que son decretos que saca el Ejecutivo que equivalen a una ley, pero que se traducía básicamente en condicionar fuertemente a un gobierno de forma intempestiva, de forma absolutamente inequitativa, con una doble vara brutal. Ese es el meollo de la cuestión. Es decir, se le aplica a un gobierno un estándar constitucional 100 cuando miraste para atrás y a lo otro le aplicaste un estándar del 50%. En este país no aprovechándote, abusándote de que es un gobierno que tiene una inédita minoría parlamentaria. Te lo está diciendo no un libertario, no te lo está diciendo. Está mal aplicar el 100% de las reglas, de las garantías de la institucionalidad. Está mal. Tenemos diferencias con lo universitario, vos lo sabés, con las jubilaciones, vos lo sabés, pero que en estas yo la verdad que no lo sé. No nos prestamos, porque son discursos de cartón, no es cierto, que además porque cuando se vetó ellos dijeron, tienen razón. El gobierno, y en buena hora, la está embocando económicamente, baja la inflación, se estabiliza la economía y también estos hechos, que son graves desde lo institucional, repercuten en lo económico. Ale. Por eso es que nosotros ¿Quién encabeza la lista? Hagamos apuesta. Yo quiero abrir acá un espacio de apuestas. ¿Quién va a encabezar la lista? ¿Será Fantino o De Loredo? ¿A dónde? Este número y se desbarató. No sé, la lista de la Libertad a Fantino les conviene a que tenga los medios de comunicación. ¿Cómo lo van a meter en una lista? ¿Para qué? ¿Les conviene tener eso? Le conviene tener un tipo que está hablando y está diciendo eso. Dicen Rodri y Santi. Rodri y Santi. No, Santi no, Ale. Fanti. ¿Cómo está? ¿Cómo está Rodri? Sí, además un patriota. Frenó algo que hubiera sido una cosa intempestiva para un gobierno pobrecito. La completa institucionalidad no dando quórum. Pero además, la minoría inédita, voy a decir para tomar seriamente lo que dice De Loredo, la minoría inédita que el gobierno nacional tiene, si pensamos en lo numérico de los diputados y los senadores que tiene, que son propios de la Libertad Avanza, tiene que ver con la voluntad popular. Quiero decir, los senadores y los diputados que se sientan en la Cámara de Diputados son votados, no es que le dijimos, no, dale 7 y que tenga eso por un lado. Y por el otro lado, tampoco es cierto, porque desde que este hombre es presidente, la verdad que los han acompañado en todo. Un montón de bloques y un montón de legisladores y legisladoras de varios bloques. O sea, lo de la Unión Cívica Radical comandada por De Loredo ya es una cosa papelonesca, pero digamos, otros también. Sí. Es más, de hecho, con este quórum que se impidió esta semana, que hubiese sido muy importante porque había cosas importantes para debatir, entre ellas ponerle una institucionalidad 100 a regular los decretos que el presidente está usando de la manera en la que los está usando. También hubo diputados de Unión por la Patria que no estuvieron. Sí. Y también hubo de otros lugares. Y yo escuchaba en la radio a algunos diputados de Unión por la Patria que sí estuvieron y que dijeron, no, había algunos que estuvieron enfermos, a veces el cuerpo no acompaña. Hemos visto cosas medio tremendas. Sí. Hay oposiciones que pareciera ser que son oposiciones medio declamatorias, pero a la hora de sentarse a decir esto no pasa o esto pasa, está bastante flojito. Es una característica de la legislatura en estos últimos tiempos, ¿no? Escuchar discursos, sí, pero sobre todo a nivel mediático, pero también dentro de la misma Cámara, ¿no? Vos escuchás un discurso que decís, va a votar de tal manera. Bueno, De Loredo.
El amigo de Loreo es el genio. Es el genio. Y después va es un genio. y te vota. Y dice, no, esto es un desastre, esto es una barbaridad, va en contra de todo el pueblo, pero voy a acompañar porque la institucionalidad no nos permite que no acompañemos. Así estamos, pero digo, no, yo pondría, en realidad pondría de verdad un poco en duda esto de que hecho, tienen una minoría inédita en las cámaras porque no se está viendo. En todo caso, si hay algo que reconocerle al gobierno de Javier Milei es cómo ha sabido moverse dentro de esa minoría, con esa minoría, para construir grandes mayorías. Claro, sí. Porque de hecho sostiene hasta acá dos grandes apuestas que tuvo él, la ley Bases por un lado, y con eso la reforma de una cantidad de espacios increíbles, ¿no? Yo le reconozco, más el decreto. Le reconozco eso y le reconozco haber inventado la palabra ultraente. Vengo hasta acá, con esto me parece que estamos. Quiero decir que el jueves que viene es un programa especialísimo de Tarea Fina, porque el jueves que viene todas las universidades nacionales del país, la nuestra por supuesto también, pero todas las universidades nacionales del país, vamos a estar haciendo una vigilia que va a empezar a las 17 horas en todas las universidades, a las 19 horas en todas las universidades, esperando que sea 22. Uh-huh. El 22, que es viernes, es un nuevo aniversario de la gratuidad universitaria. Estamos con los problemas que están vinculados también con estas faltas de quórum. Exacto. Discutir el presupuesto que vamos a tener en la nación, todos nosotros y nosotras, pero también en particular las universidades nacionales, con qué presupuesto vamos a empezar a trabajar el año que viene. Vamos a tener presupuesto para hacernos cargo de todo lo que tienen que hacerse cargo en todas sus funciones las universidades nacionales, sí o no. Esas son las cosas que dejan de lado, pero bueno, en el Día de la Gratuidad Universitaria, todas las universidades nacionales entonces vamos a estar haciendo esta vigilia. Tarea Fina entonces va a salir en vivo y en directo. Estudio abierto. En un estudio abierto en el que invitamos a todos y todas y todes quienes están acá en Tandil y que quieren pasar por acá, no solo, por supuesto, a los estudios de Abra que están en Irigoyen 662, sino también al Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662 de la ciudad de Tandil, porque va a haber un montón de actividades. La idea es abrir la universidad, que siempre está abierta, pero en una jornada simbólica, obviamente, abrir la universidad a todos quienes quieran participar para escuchar al coro universitario, al trío de cámara, para ver un montón de otras actividades. Yo la verdad que no tengo, porque no está terminado de definir qué es lo que va a pasar. Estoy contando cosas que sé medio de carambola, pero también este estudio, pues lo estamos organizando nosotros, va a estar abierto. La vamos a tener a Movilera. Sí, la vamos a tener a Juli mobiliando todo lo que esté pasando. Y además tengo que pasar otra cosa que acá me dice el amigo Franco Pomponio. Empieza Minga este fin de semana, sábado y domingo, también en el Centro Cultural Universitario, y también vamos a estar streameando en vivo con Abra. Ya no Tarea Fina, sino Abra este fin de semana. Por supuesto, quienes estén en Tandil, dense una vuelta por el Centro Cultural Universitario a ver la mejor feria de editoriales independientes y cultura gráfica de la región. Con una grilla increíble. Una grilla espectacular. Sí. Hermoso. Van a pasar cosas muy lindas. Vamos a hacer unos señales en vivo en la mitad de Minga. Va a ser una hermosura. Viene gente muy grosa, muy copada, muy querida. Y además es un espacio buenísimo. Y además hay fiesta a la noche, sábado a la noche, no sabía de eso. en Arte y Parte. Van a pasar tantas cosas, pero bueno, están todos invitados a lo que sucede en Minga, y por supuesto el jueves que viene los vamos a esperar en Tarea Fina en vivo y en directo. Y si hay oyentes, televidentes, no sé cómo se llama, vengan. Sí, que se vengan a presenciar el programa. Hacemos medio acá, hablamos acá, abrimos los micrófonos, va a haber gente a la que le tenemos que hacer preguntas, van a estar acá. Vamos a poner unas sillitas para que puedan compartir todo el programa con nosotros. Vengan, se copan. Sí. Bueno, hasta la semana que viene. Abrazo.